Te voy a contar algo que es clave para tener una buena situación de aprendizaje. ¿Qué es tener una buena situación de aprendizaje? Y no te estoy hablando de la vida real. Es programar para que el tribunal te recuerde y para que sepas argumentar todo aquello que te pueda preguntar y le des un ejemplo de que puedes ser compañero en su día a día docente y se lleve propuestas prácticas, propuestas de evaluación para su día a día docente. Parece complicado, pero no lo es tanto. Y esto lo hilo porque esta semana me ha pasado con una opositora que está haciendo el curso de programación y exposición, que preguntaba en nuestra comunidad privada sobre, bueno, estuvo hablando conmigo y me comentó cómo estaba haciendo la situación de aprendizaje. Y de hecho me dijo que llevaba un hilo conductor, que había empezado por el hilo conductor, que había visto el vídeo de mi defensa completa, donde yo explico dentro del curso la defensa de la programación y de la unidad didáctica, con la que yo saqué un 10, y me estuvo comentando que había empezado por ahí, que tenía un hilo conductor, y de hecho, no voy a decir la idea, pero el hilo conductor era como muy específico del pueblo donde vivía, y me preguntó qué opinaba. Yo le dije que bien. De hecho, este es como el primer consejo ganador de tu programación o de tu situación de aprendizaje, que si creas un hilo conductor que sea auténtico y si puedes conectarlo con tu pueblo, con tu ciudad o con algo muy representativo de tu centro educativo, tienes mucho ganado porque va a ser una idea auténtica que se va a diferenciar del resto. Luego prosiguió esta opositora y me dijo que había pensado ya algunas reflexiones, incluso metáforas para hablar de los principales puntos. De hecho, me contó la metáfora a la hora de presentar la legislación de esa parte de la programación y me gustó bastante. Y le dije, pues la verdad que me gusta, porque al final, dentro de las metáforas, y yo aquí, si me seguís un poco, sabéis que soy pesado en el sentido de buscar esas analogías que van a hacer que lo que diga todo el mundo se lo acerquemos nosotros de una manera mucho más directa y mucho más diferencial, en el sentido de si todo el mundo va a hablar de legislación y yo sé conectarlo con algún parámetro de mi hilo conductor, perfecto. O que todo el mundo va a decir evaluación formativa y dentro de la evaluación formativa la conecto con mi hilo conductor, pues eso va a ser tremendamente distinto. Bien, entonces le dije que de momento me estaba gustando mucho su situación de aprendizaje. Luego me comentó que se había visto la clase de introducción y conclusión, en el sentido de que se había dado cuenta que es muy importante ese primer minuto. Y de hecho me contó cuál es la cita que iba a utilizar para empezar esos primeros minutos frente al tribunal. La verdad que me gustó bastante, no es una cita de las que se suelen escuchar sobre la educación tremendamente trilladas y de hecho rápidamente lo conectaba con su situación de aprendizaje, así que me gustó y yo ya le dije, esto está genial, está perfecto, pero claro, tú no has opositado antes, me extraña un poco que antes de tener tu situación de aprendizaje o de que me hables de algo en concreto, de metodología, me estés hablando como de propuestas, por así decirlo, de envoltorio. Entonces le pregunté sobre metodología y me dijo, voy a llevar una metodología híbrida de aprendizaje cooperativo, aprendizaje servicio y gamificación. Me la enseñó un poquito y me dijo, ¿qué te parece? Y le dije, bueno, la veo bastante general, pero aún así, como al final la que le tiene que presentar todo esto al tribunal eres tú, te voy a hacer unas cuantas preguntas. Y estas son las preguntas, y por eso he querido hacer este podcast, que quiero que tengáis en cuenta a la hora de programar y que son muy importantes. Le dije, ¿cuál era el propósito didáctico de tanta metodología? Porque ibas a llevar a cabo un aprendizaje cooperativo, un aprendizaje servicio y además una gamificación. Pues bien, ese propósito didáctico, es decir, el producto competencial o las competencias que quería alcanzar, no estaban por ningún sitio. De hecho, aún ni la había pensado y utilizaba como esas tres metodologías que eran las que más había escuchado por internet porque sí. Primer error. Segunda pregunta, le dije la importancia de los conocimientos previos y del bagaje de su grupo clase frente a cada metodología. ¿Tú has pensado en qué trimestre englobar todo lo que me has contado? ¿Tú has pensado también qué estrategias vas a llevar a cabo cooperativas para, y dependiendo mucho del momento en el que esté tu alumnado? ¿Has hecho alguna dinámica de cohesión y sabes plantear alguna dinámica de cohesión para que tu alumno sepa cooperar?
porque el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en proyectos, incluso el aprendizaje servicio, si tu alumnado no tiene conocimientos previos, va a ser muy complicado, sobre todo en los primeros niveles de primaria y primer ciclo de secundaria. Tampoco lo sabía. De hecho, no voy a hacer alguna actividad de las que te he visto para activar conocimientos previos. Le dije que, bueno, que redujese quizá metodologías y se centrase ahora en la que os voy a comentar. Luego le pregunté si sabía evaluar el aprendizaje cooperativo, pues si le preguntaban si únicamente iba a evaluar al individuo, iba a evaluar en algún punto al grupo, tampoco supo. Dijo, yo iba a evaluar lo último que iban a hacer. Después, también le comenté que dentro de las situaciones de aprendizaje es tremendamente importante que cada alumno tome decisiones de forma autónoma y por último le hablé de los grupos cooperativos, ya que me habló tanto de aprendizaje cooperativo, le dije que si los tenía en cuenta, si sabía argumentar cómo había hecho los grupos, etcétera, etcétera. Frente a estas preguntas, al primero se puso a la defensiva, luego ya directamente tuvo una cara de póker y realmente no me supo contestar de manera concreta a nada de lo que le dije. Quedamos que más tarde, conforme vaya avanzando en el curso, me volviese a enseñar la situación de aprendizaje y le dije, por favor, que antes de introducir 3 metodologías, pues se mire muy bien las clases de evaluación formativa y se mire también la clase de aprendizaje cooperativo, que por cierto, esto es una recomendación que le hice a ella de manera particular. Pero a todos aquellos opositores y opositoras que estéis dentro del curso, deciros que este próximo miércoles voy a hacer una masterclass en directo sobre aprendizaje cooperativo, ¿vale? Para todos aquellos que este año os estéis preguntando si programar en aprendizaje cooperativo, que de hecho es la metodología, la única metodología que aparece como tal en el Real Decreto de Primaria y de Secundaria, cuando se habla de situaciones de aprendizaje, nos habla de esos grupos cooperativos. Por tanto, vamos a ver cómo aplicarla. Estrategias simples, complejas, también ejemplos concretos, porque no la voy a dar yo solo, la voy a dar con una compañera que se llama Mar, que lleva más de 10 años aplicándolo en clase, para que tengáis ejemplos muy realistas, de incluso alguien que lo ha aplicado mucho más que yo. Vamos a hablar de evaluación, vamos a hablar de cómo podemos argumentarlo a nivel de evidencia científica y creo que va a quedar una masterclass muy, muy completa. Así que si el miércoles a eso de las 6:30 lo vamos a hacer. Os podéis venir y estáis dentro de la clase, o sea, dentro del curso, perfecto. Si no, no os preocupéis que, como sabéis, se queda todo grabado y ahora ya vamos a empezar prácticamente todas las semanas a hacer clases en directo, a actualizar la formación, etcétera, etcétera. Si no estás dentro, échale un vistazo que te lo dejo en el comentario fijado. Como digo, esto es lo que quedé con la opositora, que en vez que está bien que empieces la casa por el envoltorio, pero tiene que haber algo de sustento dentro. Y esto ha pasado en muchas ocasiones y pasa más de lo que crees. Opositores que ellos mismos se ponen piedras en el camino. Iba muy bien. El tribunal quería escucharles porque habían hecho una buena introducción, había empezado a hablar de metáforas y el tribunal quería más, más, más. Pero a la hora de presentar actividades, a la hora de presentar la evaluación, a la hora de hablar qué metodologías iba a utilizar, hacen un auténtico batiburrillo y eso al tribunal le desconcierta y, por así decirlo, le calienta, pero luego no se llevan nada. También opositores que quieren reinventar la rueda y luego no se les entiende. No es que yo te lo he escuchado, Diego, voy a llevar clase invertida, aprendizaje cooperativo, aprendizaje servicio, aprendizaje basado en proyectos y todo está evidenciado y lo conecto con los ODS y también lo conecto con los objetivos de etapa y sé relacionar todos los criterios con las competencias que voy a trabajar, pero luego de nuevo, no me has argumentado si si tu alumno, tu alumna sabe o ha tenido experiencias frente a cada metodología. Tampoco has sido concreto, me has hablado de 4 o 5 metodologías conectadísimas a nivel curricular, pero no he visto ejemplos como tal. No he visto. Y ahí se ve el fallo y la falta de bagaje didáctico. Y eso se nota frente a un tribunal. Porque quizá puedes encontrar a uno o dos que no tengan ni idea de la metodología. Y si suenas genérico, ya van a decir, es que para qué quiero aplicar una metodología de la que no me ha hablado y no me la ha puesto en práctica. O aquellos que, y es sencillo, y sobre todo con el aprendizaje cooperativo, que lo hayan llevado a clase y esperen de verdad alguna propuesta concisa y vean que es simplemente pirotecnia educativa y tampoco te compren. Por lo tanto, por favor, de este podcast quiero que te lleves que seas tremendamente conciso, que profundices mejor en una metodología antes que en 3, que sepas evaluarla,
que sepas aplicar la innovación y fomentar esa autonomía en tu alumnado y que tenga sentido aquello que vayas a hacer. Que más no es mejor, eso funcionaba en 2016-2015, ahora la competencia es alta, sobre todo en oposiciones de estabilización. Así que si te falta bagaje por lo que sea, échale un vistazo a mi curso de programación y exposición. Como te he dicho, vamos a empezar ya prácticamente cada semana a hacer clases en directo, no las voy a dar yo solo. Estoy contando con muchas alumnas que han pasado por las 2 ediciones anteriores que ya tienen plaza, también compañeras que han trabajado conmigo en centros educativos, he cogido a formadores, a presidentes de tribunal, entonces no vamos a dejar de actualizar la formación. Así que, como siempre, muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos mañana.